Deku estaba ya preparado para enfrentar a Shigaraki con todo lo que tenía, la esperanza y los corazones de todos sus compañeros, sus amigos, los héroes profesionales, los civiles, todos estaban con él. Tenía que centrarse en catalizar su rabia y convertirla en fuerza, la suficiente como para obtener una victoria incontestable, pero aún así tenía un objetivo claro, tenía que extenderle una mano a quien nunca se le fue ofrecida. ¿All for One Shigaraki sigue ahí?, preguntó Deku para sorpresa de Mirio y de Nagant. Aún con todo sigue pensando en salvarlo, es único, pensaba Kaina mientras se apartaba un poco para no estorbar en la lucha. No, respondió All for One, nadie con ese nombre existe, al menos ya no, aseguraba en un arrogante esfuerzo de echar a Deku para atrás, pero su poder era estremecedor. No le creas Midoriya ya. Intervino Mirio, cuando le dije algo feo hace un rato, fue como si hubiera sido poseído por alguien. Se enojó como un niño pequeño. Entonces todavía tengo esperanza, aseguró Izuku con una mirada decidida a derrotar al monstruo y destruir al villano que lo tenía atrapado. Ya habían sido suficientes palabras, ambos tenían demasiadas ganas de destruir al otro, por lo que ambos se lanzaron al ataque. Shigaraki fue de frente contra Izuku, mientras que este se elevaba y haciendo uso de sus dones, tomó escombros que habían regados e impactó al villano con 2 pedazos. El golpe hizo que el villano se echara para atrás, y esto le dio el tiempo a Midoriya para cargar algo que tenía preparado. Tocando su abdomen activó un nuevo don, el del segundo portador. El don se llamaba cambio de marcha. Originalmente tenía la capacidad de cambiar la velocidad de objetos pequeños que el usuario tocara, por eso le fue inútil en su pelea contra All for One, ya que solo podía mover cosas del tamaño de una bala, pero ahora, con la potenciación que el One for All le dio al Kosei, que fue el primero en adherirse al Grand Quirk, terminó con la capacidad de cambiar la velocidad de cualquier cosa, incluso al propio usuario, pero la velocidad que alcanzaba era superior a conceptos físicos como la inercia, lo único que no permite alcanzar la velocidad de la luz, por lo que al usar este don, Midoriya era capaz de quebrantar las leyes de la física. Cuando estuvo listo, se lanzó al ataque, activando la segunda marcha, haciéndose imperceptible para Shigaraki, pero ahí mismo activó la tercera marcha, y la marcha máxima. El impacto fue tan brutal que los que estaban alrededor quedaban impresionados, viendo cómo había un desfase entre los movimientos de Deku y el sonido, sin duda estaba en otro nivel. Estando Shigaraki en el aire, pensando en cómo había logrado esa velocidad tan abrumadora, que superaba por mucho a la de Bakugo, Izuku saltó hasta estar arriba del villano, soltándole un tremendo Detroit Smash, estampándolo de manera brutal contra el suelo. Entonces Midoriya se lanzó haciendo uso del cambio de marcha nuevamente para rematar con otro brutal Smash a All for One. Por suerte para él, Shigaraki pudo tanquear el golpe y levantarse con toda su rabia, buscando atacar a Izuku aprovechando la velocidad a la que iba, pero el cambio de marcha servía también para ralentizar al objeto, por lo que podía esquivar fácilmente al villano, poniéndose encima de él nuevamente preparando un golpe con el One for All, otra vez potenciado por el cambio de marcha, pero también con la energía que había acumulado el Faiyin, logrando mezclarlo todo en un ataque que, en palabras de Izuku, llegaba al 120% de One for All. Mientras esta locura sucedía, Lemillion se apresuraba por sacar del campo de batalla los cuerpos de todos los que podía con ayuda de Nagant, para que no quedaran en medio del fuego cruzado. Izuku se lanzó al ataque con otro potente derechazo, y este fue tan estrepitoso que destrozó toda la armadura de masa que había construido All for One alrededor del cuerpo de Shigaraki, dejándolo desarmado al completo. Antes de que alguien pudiera hacer algo, cerca de Monoma, Manual y Aizawa empezaron a aparecer portales de Kurohiri, lo cual significaba que los héroes fueron derrotados en el hospital que resguardaba al villano. De estos portales empezaron a aparecer copias de Twice hechas por Himiko Toga, y pese a que Mirio y Nagant hicieron todo lo posible para llegar antes de que Aizawa y Monoma dejaran de mirar a Shigaraki, los Twice derribaron a Monoma y distrajeron a Aizawa, provocando que Shigaraki al fin tuviera acceso a sus dones. Empezó por curarse usando la regeneración, el daño recibido había sido considerable, luego liberó una descarga electromagnética que frió por completo los sistemas de la base flotante, haciendo que ésta se desplomara en caída libre. La brusca caída dificultaba la movilidad tanto de Shigaraki como de Deku, ambos sabían que lo mejor que podían hacer era recuperarse y prepararse para un segundo round que Deku ganó con mucha amplitud.
El estrellón de la base apuntaba a ser desastroso, pero afortunadamente el hilo de esperanza que Midoriya se había encargado de tejer en el pasado rendía frutos. El mismísimo Gentle Criminal apareció para usar su don, potenciado por el poder del amor de la Brava, quien intentaba recuperar los sistemas de la UA que Skeptic había hackeado. El esfuerzo de Gentle fue suficiente como para que la base amortiguara un poco la caída, destrozándose en el proceso, pero sin el resultado fatal que se pronosticaba. Dentro de la base, Nagant se aseguró de juntar a todos los heridos, mientras que Mirio reposicionaba a Monoma, Aizawa y Manual. Desafortunadamente el profesor había sido noqueado en medio de la caída, por lo que solo contaban con los ojos de Monoma para la tarea de detener a Shigaraki, lo cual funcionó porque si bien se había curado, ya no podía usar sus dones, quedando vulnerable ante Deku. Midoriya se disponía a atacar, pero de la nada una energía maligna invadía el campo de batalla. All for One. El villano lucía como un adolescente de la edad de Izuku, nadie lo podía creer, había conseguido el Kosei de rebobinar, pero dado que Eri estaba a salvo, tuvo que obtenerlo de alguna manera, quizás las balas que eliminan los dones. La aparición del villano impactó a todos, incluso al mismo Shigaraki. El símbolo de la maldad apareció sosteniendo un cuerpo, que al detallarlo, se podía ver que era el de All Might. No había logrado vencerlo ni retenerlo, y ahora el escenario más terrible imaginable se hacía realidad. All for One y Shigaraki en un mismo lugar, su poder destructivo era inigualable. Te traje vivo solo para que puedas ver cómo acabo con tu discípulo, sus antecesores, y todo el One for All, decía de manera macabra el villano rejuvenecido a un dañado All Might. Izuku no toleró ver esto, por lo que en tiempo récord cargó el cambio de marcha para asestarle un brutal golpe a Shigaraki y salir despedido hacia All for One, quien también recibió una patada por parte de Midoriya, recuperando a su maestro. Por su parte Monoma no sabía qué hacer, habiendo dos de ellos no podía concentrarse, miraba a uno y al otro hasta que Deku se lanzó, entonces se quedó viendo a All for One, dándole la oportunidad a Shigaraki de usar su deterioro. Izuku se percató de esto por lo que dejó a All Might, y se lanzó con todo hacia Shigaraki, quien estaba por poner su mano en el suelo, pero entonces esta fue cercenada de repente. Un disparo de Lady Nagant a máxima potencia nuevamente le arrancó una mano, intentó usar la otra, pero también fue destrozada. El arma de Nagant cada vez sufría más y más daños, estaba por colapsar, pero tenía que seguir apoyando a Izuku, quien agradeció la oportunidad brindada. Es inútil, estúpida Lady Nagant, esto se escapa a tu control, declaró All for One, aunque el mocoso bloquee mis dones, Midoriya no podrá contra nosotros él solo, dime, ¿qué vas a hacer héroe? Gritaba All for One, quien saboreaba la victoria. Las palabras del maestro le dieron tiempo a Shigaraki de regenerarse e intentar usar nuevamente su deterioro, pero entonces el suelo empezó a deformarse en forma de picos que por poco atraviesan a Tomura, haciéndolo saltar para esquivarlos. Entonces Mirio saltó al ataque para tratar de detener a Shigaraki, pero fue anticipado por alguien que, con mucha más potencia, golpeó al villano, haciéndolo retroceder aún más. ¿Quién dijo que está solo?, preguntó una voz que todos allí conocían. No puede ser, decía Tomura, resistiendo el embate de un conocido oponente, no puede ser tan impertinente, Chisaki. Exclamó el villano, desesperándose y mandando a volar a su rival. Te metiste con la agrupación equivocada, decía Rappa levantándose de los escombros. Aunque la Yakuza no pueda resurgir, nos llevaremos a la Liga de Villanos a la tumba. Dijo el villano, preparándose para pelear. Overhaul, decía Midoriya pensando, no creía que Tsukauchi usara ese recurso tan peligroso, que implicaba a Eri rebobinando al villano. Izuku no se imaginaba lo horrible que fue para la pequeña ver de nuevo a quien por tanto tiempo la torturó de maneras indescriptibles, pero el mismo villano renacido lo sacó de sus pensamientos. Eri está bien, Midoriya, aclaró Kai, como prometí, le pedí perdón, lo de devolverme mi don fue su idea, pero me hizo jurar que después de ir a ver a mi viejo, vendría directo a ayudarte a enterrar a ese imbécil, explicó Chisaki, lo cual alivió a Midoriya y lo hizo pensar en lo mucho que Eri lo quiere como para hacer algo así. Primero Kaina y ahora él, sin duda Eri lo da todo por mí, no puedo decepcionarla, decía Midoriya alistándose para pelear, pero todavía faltaban irrupciones en el combate para equilibrar la balanza. Oye Midoriya, exclamó una voz que recordaba vagamente, el viento sopla a tu favor el día de hoy. Exclamó Inasa, el mejor estudiante del Shiketsu, para atrapar a un impotente All for One en su remolino. Tenemos cuentas pendientes, anciano, dijo el joven, con una mirada asesina que clamaba por justicia. Entonces una llamarada se combinó con el viento de Inasa, quemando al símbolo de la maldad, debilitándolo mucho.
Te dije que no te dejaríamos solo, dijo un Todoroki débil, pero que aún podía dar un último esfuerzo para ayudar a su amigo. De repente una explosión se abrió camino a través de unos escombros, era Bakugo, quien, pese a la resistencia de su maestro, se levantó de nuevo, para unirse a sus amigos, con un nuevo corazón, tan fuerte como sus ganas de vencer a Shigaraki de una vez y para siempre, sediento de sangre por el sacrificio de Exoet. Te juro que aunque sea lo último que haga, mandaré a ti y a tu maestro al otro patio, decía Kachan con algo de dificultad. De esta manera se configuró la batalla final, con una ventaja numérica importante para los héroes apoyados de un aliado inesperado, pero que aún así no lo iban a tener nada fácil frente a los dos más grandes villanos de la historia, era una situación que debía resolverse allí y cuanto antes. Monoma decidió centrar su atención en Shigaraki definitivamente, por lo que sabe, All for One no tiene el don de deterioro, así que no era tan peligroso, dentro de lo que cabe, de esta manera permitiéndole al maestro usar todos sus dones, pero no lo tendría nada fácil contra los héroes que se disponían a luchar con él. Rappa, Chisaki y Mirio fueron con todo hacia Shigaraki, mientras que Deku, Dynamite, Shoto e Inasa iban contra All for One. El control de los dones por parte del villano era apabullante, y ahora más que usaba el don de Hawks, afortunadamente las plumas eran quemadas por Todoroki, quien con ayuda del viento de Inasa, creaba aperturas para que Deku y Bakugo atacaran directamente a All for One. Bakugo entendía su estado, y dado que Izuku estaba allí, él se limitó a apoyarlo con su AP Shot a la distancia, eliminando las múltiples extremidades que All for One creaba con varios de sus Koseis, mientras que Izuku le daba con todo mano a mano. Mientras tanto Nagant ayudaba a All Might a reunirse con Monoma, Manual y el resto de los héroes, dentro de los que, conscientes, solo quedaba Beslinist. Siento por lo haber hecho más, decía All Might con mucha dificultad. No te exijas tanto, yo también pude haber hecho más, dijo Nagant con la cabeza hacha. No digan eso, intervino un acabado Jinist. Esta batalla se nos escapa, está en un nivel de auténticos dioses, y ninguno de nosotros está preparado para eso, el único entre los mortales que puede hacer algo, es el actor principal de esta obra, decía señalando a Monoma, quien se esforzaba por no perder a Shigaraki de vista. Aunque muera en el intento, decía el rubio, los libros de historia dirán que un dios cayó por intervención mía. Se jactaba de su función clave dentro del equipo. Con el apoyo del versátil héroe, Chisaki y Rappa sostenían como podían a Shigaraki, pero su fuerza física era absurda, no podían competir con eso por más que deformaran el suelo. En un impacto Tomura mandó a volar a Rappa y este le dio a Overhaul, dejando a Mirio como único que intentaba hacer algo. El líder del Gieja Saikai tuvo recuerdos de su pelea con Mirio, del cómo este lo superó completamente y de cómo luchó hasta el final, por lo que supo que era el más indicado, solo le faltaba potencia para igualar a Shigaraki, pero él podía arreglar eso. Rappa, dijo Kai, para ser interrumpido. Haz lo que tengas que hacer Chisaki, lo venceremos como sea, dijo el villano, entregándose al plan de su líder. Entonces Chisaki volvió al ataque para hacer retroceder a Shigaraki nuevamente, y aprovechó para tomar a Mirio y a Rappa del brazo, el chico se asustó, puesto que no confiaba del todo en su otrora enemigo. Pero este le dio la oportunidad de pelear como se debe contra Shigaraki, fundiendo a Rappa con Mirio, otorgándole la fuerza bruta que tanto le hacía falta. Ya está, ahora ve y destroza a ese monstruo, dijo Chisaki, confiándole la victoria al Emilion. Mirio sintió su nuevo cuerpo, le era extraño, pero inmediatamente pudo sentir el poder que este desprendía, tenía un aspecto monstruoso, con dos brazos enormes y un tamaño de espalda descomunal, que mezclaba a Rappa, con escombros, con el propio Mirio. Él no se acostumbraba a sentir su cuerpo así, pero cuando vio a Shigaraki viniendo hacia ellos, pudo sorprenderlo con un potente derechazo que lo sorprendió y lo sacó de quicio. Si bien su fuerza no era la misma que la del villano, sin duda el aumento había sido enorme, y si utilizaba su Kosei de penetración con la precisión habitual, pondría a Shigaraki en un gran aprieto. El intercambio de golpes ni comenzó ya que Mirio atravesó el puño de Shigaraki y le asestó una brutal patada, seguida de un golpe al estómago y un derechazo a la mandíbula. No eran golpes devastadores, pero sin duda ya se hacían sentir. All for One por su parte no estaba tan apurado como Shigaraki, su poder le permitía tener a raya a los cuatro chicos, pero sabía que su cuerpo no era lo idea. Si quería conseguir el One for All, tenía que ayudar de algún modo a su pupilo, por lo que lanzó un ataque con esas garras que también desprendía, alejó a los chicos que peleaban contra él y sus ramificaciones fueron directo por Monoma, pero estas fueron destruidas por una katana justo antes de alcanzar al chico.
Alguien como tú, dijo la voz del Salvador de Monoma, alguien que trata de matar a un héroe justo, que intenta corromper el mundo y moldearlo a su antojo, merece morir. Exclamó el asesino de héroes, que se unía al combate para pelear hasta el final como lo haría su ídolo. No dejan de aparecer moscas, decía All for One, notablemente molesto. Mirio seguía batallando contra Shigaraki, pero cada vez iba recibiendo más daño, su Kosei no terminaba de compatibilizar con el cuerpo de Rappa, por lo que estaba en manos de su gran habilidad, que pese a ser tal, no podía esquivar todos los ataques demoledores de Shigaraki. Pero, aún así, Lemillion seguía dando su máximo para proteger a los demás. Cuando se dieron cuenta, el cuerpo de Mirio había sido atravesado por un escombro de Chisaki en el que Shigaraki lo ensartó, mientras que Kai también tenía heridas graves por los golpes directos del rey villano, quien estaba a punto de asesinarlos a ambos. Entonces All Might, que no podía resistir ver eso, se lanzó con un propulsor que todavía le quedaba de su armadura, con esto logró empujar a Chisaki de las manos de Shigaraki, pero consiguiendo que lo apuñalaran también con un escombro. Esto horrorizó a Nagant y a Jinist, que veían la inminente muerte del símbolo de la paz. Kaina no se lo podía permitir, por lo que se propulsó otra vez para ir a ayudar a All Might, pero un hombre en llamas le pasó por el lado, este venía a hacer válida su posición como el héroe número 1, e impactó con una de sus clásicas técnicas al villano. Jet Burn. Exclamó Endeavor, quien con algo más de energía, irrumpía en el campo de batalla para nivelar otra vez la balanza. Por el lado de los chicos, trataban de resistir, pero el poder de All for One era enorme, y el desgaste los mermaba cada vez más. All for One aprovechó y los golpeó, separándolos y librándose de los ataques de todos. Entonces se movió rápido para atacar a Monoma, quien se vio obligado a dejar de mirar a Shigaraki, pero cuando intentó ver a All for One, era demasiado tarde, ya tenía la mano del villano sobre sí, arrebatándole su don, significando esto la perdición de los héroes. Todos quedaron impactados al ver cómo perdían su única ventaja contra los villanos. Deku supo que tenía que ir con Shigaraki para que no usara el deterioro, así que usó su látigo negro para levantarlo del suelo como hizo en el hospital en Yaku. El problema era que esta vez el desgaste de Shigaraki no era como para que lo superara, así que lo tendría complicado, pero cuando todo parecía perdido, el asesino de héroes apareció detrás de All for One para cortarlo y, pese a que fue ensartado por un quirk del villano, logró lamer su sangre y paralizarlo. Bakugo vio entonces su oportunidad por lo que con rápidas explosiones se acercó a All for One, quien luchaba por moverse. Kachan fue apoyado por Todoroki para tomar impulso y ambos mandar al cielo a All for One, donde pretendían atacarlo con todo lo que tenían. Las explosiones con mis manos son muy potentes, lo sabes de sobra, provocaba Bakugo al villano. ¿Te imaginas lo fuerte que sería una hecha con todo mi cuerpo?, dijo Kachan con mirada asesina. All for One entendió el ataque suicida que pretendía usar Bakugo y esto lo asustó. Pero de repente el héroe número 1 apareció volando, empujando a los dos chicos del camino para empezar a quemar a All for One antes de usar el Prominence Burn más poderoso jamás visto, aunque eso le costara la vida. Lo que no planeaba era que All Might, haciendo uso de su traje, apareciera, con las piernas rotas. Todavía me queda algo dentro, dijo Toshinori refiriéndose al poder que le delegó a Midoriya. A ti te queda mucho por delante, la sociedad necesitará un número 1, esto es lo que yo puedo hacer, declaró el símbolo de la paz para empujar a Endeavor, quien no entendía lo que sucedía. All for One estaba desesperado. ¿Por qué todo el mundo quiere matarse hoy?, decía el villano con muchísimo terror. Porque a veces eso es lo que hay que hacer para que monstruos como tú dejen de oscurecer el mundo, aseguraba All Might con un tono de sentencia. Perdóname, joven Midoriya, pensaba el símbolo de la paz, viendo cómo su discípulo lo veía alejarse. En serio me hubiera gustado vivir más tiempo junto a ti, pero este tiempo ha sido maravilloso, tú hiciste que valiera la pena, me recordaste quién soy y lo que significa ser un héroe. Cada vez creces más, y te haces más fuerte, me has dejado atrás y no he podido ayudarte mucho con la gran carga que llevas, esto es lo último que puedo hacer por ti, espero que sirva para que construyas un mañana mejor, te quiero joven Midoriya, siempre estaré contigo, fueron los últimos pensamientos del símbolo de la paz, el héroe más grande de la historia. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, All Might detonó un dispositivo que llevaba como último recurso en su traje, un artefacto cuya explosión tenía la fuerza de varias bombas nucleares. La violencia con la que detonaron fue brutal, las ondas expansivas derribaron a más de uno y hacían difícil el sostenerse. Cuando el humo se disipó no había nada, ni All Might, ni All for One.
En su último momento el símbolo de la paz logró erradicar de la faz de la tierra a su némesis, aquel que mató a su maestra, lo mermó cuando era héroe, azotó a tantos inocentes, sumió al mundo en caos. Finalmente lo había logrado, a costo de su propia vida.